Hoy nos acompañan Esteban Quirola, prefecto del Oro entre 2014 y 2019, ex candidato a la Asamblea Nacional. Patricia Estupiñán de Burbano, periodista y es la directora general de nuestra revista Vistazo. Y completa este panel Álvaro Marchante, experto en comunicación y data, director de Atrevia y gerente de la encuestadora Comunicaliza. Gracias por acompañarnos a Políticamente Correcto, su programa de periodismo, análisis y conclusiones. Hoy hablaremos de quién es el nuevo presidente del Ecuador, el personaje que desde el 13 de agosto, día del primer debate de candidatos, ha copado los titulares de los medios de comunicación y ha sacudido las redes sociales, el lugar en donde se gestó su triunfo. Sin embargo, este ascenso meteórico nos ha impedido conocer con mayor detalle de qué está hecho el ADN político del joven mandatario, por lo que el panel que hoy me acompaña nos ayudará a despejar lo que en realidad es Daniel Noboa Sin, una gran incógnita en muchos aspectos. Claudia. Tan solo 2 años de una discreta carrera política le bastaron para entrar a Carondelet. 5.2 millones de ecuatorianos le dieron su voto en la segunda vuelta del pasado 15 de octubre. ¿Cómo fue que Daniel Noboa pasó de ser un candidato con bajas probabilidades de crecer a alzarse con la presidencia de la República? Hablemos de los 2 factores que lo hicieron posible. El primero fue su estrategia de campaña. El asambleísta Noboa quería lanzarse a la presidencia en 2025, pero la muerte cruzada apresuró sus planes y fue el primero en inscribirse. En las primeras semanas aparecía en el penúltimo puesto de las encuestas y su campaña no estaba en el radar de los medios. Pero el shock por el asesinato a Fernando Villavicencio y su genuino desempeño en el primer debate movieron a los indecisos. Daniel, excelente pregunta. Muchas gracias por la pregunta. Estamos elevando el nivel del debate tú y yo. Gracias. Noboa estuvo ajeno a la confrontación, mientras su perfil se volvía viral en TikTok. Un personaje tímido, tieso para bailar, pero con un talento para la guitarra y las canciones, que juega fútbol y va al gimnasio como cualquier joven ecuatoriano. Su esposa, la influencer Lavinia Balbonesi, con sus casi 800,000 seguidores en redes, triplicaron el alcance de Daniel. Los videos cortos de sus estrategas se mezclaron con los que la gente producía para treparse en la marea violeta. Su deslucido debate, calificado así por los círculos rojos, no impidió que el muñeco de cartón, con más de 12 millones de interacciones, según el informe de Escucha Social, sellara su pasaporte a la victoria. El segundo factor está en el pasado político, la obra social y la fuerza del Emporio Noboa desde hace 60 años. El desarrollo económico del Ecuador no se puede entender sin el legado de Luis Noboa Naranjo, el empresario más próspero del país, mentor de políticos como León Febres Cordero, o en la huella que ha marcado su tía Isabel. Desde finales de los años 90, Álvaro Noboa Pontón intentó por 5 veces llegar a la presidencia. En ese proyecto, su esposa, Anabela Sin, fue el personaje fundamental, por las brigadas médicas que, según el propio Daniel, ha atendido a más de 300,000 ecuatorianos. Álvaro Noboa tuvo grandes limitaciones para conseguir la presidencia. Lo vencieron Maguad, Gutiérrez y Rafael Correa. Sin embargo, la imagen del magnate con el paso de los años se suavizó, permitiendo que Anabela trasladara mucha de su experiencia en el proyecto que su hijo emprendió con disciplina y carisma. Daniel Noboa será el presidente más joven de la historia del país y su gobierno durará apenas 17 meses. ¿Tendrá éxito? Carlos, inicias el debate. Así es, Claudia. Vamos a preguntarnos si Daniel Noboa tendrá éxito a partir de las próximas semanas. Y empezamos este análisis con Esteban Quirola, una de las personas más cercanas a Daniel Noboa, de lo que un poco se ha podido explorar. Esteban, mucha gente se pregunta si realmente Daniel Noboa es lo suficientemente maduro como para gobernar el país. Mira, tal vez la gente no analiza que aunque Daniel Noboa tiene 15 años, pasó 5 campañas con Álvaro. Y él se viene preparando para estos 18 años, o sea, cuando él tenía 17, cuando era un menor de edad. Él ya vivía el tema político dentro de... O sea, desde los 17 hasta los 35 ha estado metido en la política, dice usted. Mira que Daniel ha estado participando de temas políticos o de campañas políticas en otros lugares del mundo, que mucha gente no sabe eso, y que eso él lo ha estado haciendo porque él en algún momento siempre tenía como parte de su vida el participar en política, que esto se acelera o se exacerba por la muerte cruzada, y Daniel dijo, yo no puedo perder la oportunidad. Aparte de que, si no me equivoco, Daniel está en el límite
donde cumples la edad para ser candidato a presidente. O sea, pero ese es un factor. El otro factor que me parece a mí interesante es un poco los rasgos de su personalidad. Un hombre extremadamente reservado, que no ha accedido con mucha facilidad a los medios de comunicación, lo hemos invitado varias veces, no ha accedido, y tiene una formación, su estructura mental, su forma de ver las cosas distante a la idiosincrasia de un buen sector del país, por ejemplo, la sierra. Entonces uno dice, ¿cómo puede gobernar una persona que quizás sepa cómo funciona la costa ecuatoriana, pero no sé si la sierra, por ejemplo? Mira, eso va de la mano de la inteligencia emocional que Daniel tiene y que sostiene. O sea, nosotros que estábamos ahí, nosotros estábamos listos y decimos, vamos, salimos, entramos. Y Daniel era como en la película de Braveheart que decía, aguanten, aguanten, aguanten. Por ejemplo, y todos queríamos, ¿en qué momento sucedió? Sucedía eso, un ejemplo. Por ejemplo, cuando tenías que salir a responder algo que desde mi personalidad, yo hubiese salido a responder. Pero Daniel, por ejemplo, luego del segundo debate. Pero Daniel decía, yo no tengo por qué responder, yo voy a estar en lo que yo tengo que hacer, que es propuestas de campaña. Lo que la gente necesita escuchar es que vamos a generar empleo, que vamos a trabajar en los temas de seguridad, y eso fue lo que causó efecto. Podríamos decir, siendo un poco coloquiales, que Daniel Noboa tiene una mentalidad muy gringa porque estudió en el exterior, no, es decir, no, para nada. Una persona que dice pocas cosas, ejecuta, o sea, es decir, esa forma menos recursiva que tienen los latinoamericanos. No, yo no creo que va por ahí. ¿Sí, no? Yo creo que va por el tema de la inteligencia emocional. Daniel tiene mucha inteligencia emocional. Y, por ejemplo, tú dices que él ha estado un poco reacio a los medios. En la provincia del Oro hicimos un foro con 8 radios, con 3 entrevistadores distintos. Y fíjate que donde hicimos este foro, Daniel gana prácticamente 2-1 en 8 cantones. Yeah. Entonces, yo no creo que vaya por ahí la cosa. Álvaro, ¿qué le volvió tan atractivo a la gente el personaje Noboa? ¿Qué es lo que le deslumbró? Bueno, primero muchas gracias, Carlos, por la invitación y saludos a todo el Ecuador. Para entender esto hay que retrocedernos hasta el inicio de la campaña, en un momento en el que teníamos a Daniel Noboa compitiendo con Jan Topic por el penúltimo lugar. Es muy distinto a lo que luego vino ocurriendo, pero hay un momento clave, que es el asesinato de Agustín Intriago. Esto no beneficia todavía en nada, vamos a decir, hacia la figura de Daniel Noboa, pero sí empieza a generar un caldo de cultivo en la sociedad ecuatoriana en la cual lo viejo, el correísmo, el ex vicepresidente, el que venía de la Asamblea, el que ya había estado a punto, todos ellos ya representaban lo viejo, y con lo viejo no podían encontrar las respuestas a los problemas que ellos estaban queriendo solucionar. Entonces empezaron Noboa no nos hablaba de seguridad todavía. Pero empezaron a fijarse en Jan Topic. Entonces Jan Topic, tras el asesinato de Villavicencio, pasa del 5% en válido hasta superar el 20%. Cuando muere Fernando Villavicencio, aquí sube hasta el 27%, es decir, todavía sigue subiendo 7 puntos más, pero ya venía de una subida de 15 puntos. Claro, aquí el correísmo empezaba a caer, que luego también es importante hablar de eso. Eso lo veremos más adelante. Y luego viene otro momento que es el debate, un debate que todos vimos, que actuó de una forma distinta. Mientras Yacu Pérez estaba peleándose con Topic, con el correísmo, mientras Topic se peleaba también con el correísmo, había muchas peleas en el propio debate. Sin embargo, Daniel Noboa dijo: estas guerras no son mías, cada uno elige sus batallas, yo le voy a hablar al pueblo ecuatoriano, y hablaba de cosas tan extrañas como del precio de la luz, de Transelectric. ¿Qué ocurre? Que él empezó a demostrar a la gente que él tenía una preparación distinta a los demás, no confrontativa. De hecho, cuando hicimos focus groups al finalizar la campaña de la primera vuelta, destacaban que estaba muy preparado. Claro, habían hablado de todos los títulos en Harvard y otras universidades, y luego también habían expresado a la y gente entonces el país. Lo que quería era menos confrontación. Incluso ese era un pedido más fuerte que el de la propia seguridad. Querían seguridad, pero no desde la confrontación. Acuérdate que confrontar es una forma de pelear. Vamos a decir, lo que ocurre en las calles también es una confrontación entre Estado y entre las bandas o entre las propias bandas. Entonces la gente se quería salir de cualquier tipo de pelea, de lucha, de confrontación, y buscaban algo propositivo. Encontraron a un candidato que no se metió en ninguna pelea y que, como veíamos en la introducción del programa... ¿El verdadero outsider es él? A ver, al inicio de la campaña podríamos haber definido como el outsider a Jan Topic, porque fue el primero que venía desde fuera en llegar bastante arriba, pero finalmente terminó siendo el outsider. Fue una campaña extraña porque hubo 2 outsiders. Patricia, buenos días. Buenos días. ¿Podemos decir que Daniel Noboa es en sí un outsider? ¿Y cuánto del triunfo personal de Daniel Noboa se lo debe al legado de su familia? A su abuelo, a los padres y a la tía Isabel. Yo diría que Daniel
es un outsider, pero al mismo tiempo tiene la ventaja de tener un gran bagaje político que no se puede desconocer. Es un niño que creció en la política. Él fue desde pequeño a las campañas con su padre, con su madre. Él entendió cómo se movía y en una entrevista con Vistazo, él sufrió las derrotas, sufrió lo que él consideró lo injusto. Entonces me parece que él tiene una herencia maravillosa. Yo creo que el ecuatoriano más brillante que ha existido es el señor Luis Noboa Naranjo, una persona que de la nada se convirtió en un magnate. Como decían en su tiempo, es una persona que surge una vez en 100 años. Entonces, esto también tiene que haber influido en él. Y no le pasó, o sea, termina la gente importándole poco que sea un gran magnate, que su familia sea el dueño de la corporación más importante del país, que mezclar eso con los intereses públicos del Estado va a generar siempre problemas. Yo creo que ese fue el principal obstáculo de Álvaro Noboa. Del papá. Que se decía cómo la persona más rica del Ecuador a la vez va a tener el control del Estado. Pero creo que luego de que hemos tenido un banquero muy pudiente en el gobierno y que no hemos visto que ha habido desvíos hacia utilizar el poder para crecer la parte privada, la gente lo que quiere es respuestas a cómo voy a vivir en el futuro. ¿Por qué no ganó Noboa, Alvarito Noboa, y por qué sí gana Daniel, Patricia? Yo diría que hay una gran diferencia. La primera es que Álvaro fue un candidato excéntrico, en un Ecuador distinto, en un Ecuador con más peso de las ideologías, aunque ahora tengamos la ideología izquierdista tan profunda del correísmo, pero que en ese entonces también fue incomprendido incluso por el lenguaje. Yo recuerdo cuánto debe haber sufrido porque dijo que un volcán eruptó en el Ecuador. Pero ¿eso qué significa, Patricia? Que son gente que como estudia, vive en el extranjero, piensa en inglés y tiene que traducir al español. ¿Poder hacer eso, ese ejercicio mental es complicado? Claro, ese ejercicio mental es complicado, pero también debemos agradecer a la formación norteamericana el pragmatismo, que es lo que tiene Daniel. Me voy a un primer corte comercial, seguimos aquí en Políticamente Correcto. Este programa de Políticamente Correcto Electoral está en vivo en ecuavisa.com y en Ecuavisa Play. Hacemos una primera pausa y regresamos enseguida con más de cómo se descifra el ADN de Daniel Noboa. Seguimos en Políticamente Correcto. Antes de empezar con Patricia Estupiñán, usted me quería hacer una acotación, Esteban, sobre un poco la presencia de Alvarito en la campaña de Daniel Noboa. Sí, efectivamente. Al principio Daniel decía, yo tengo mi propia personalidad y yo quiero brillar por lo que yo soy. Y es muy difícil. A mí me sucedió con mi abuelo, que también se llama Esteban Quirola, y lo entendía perfectamente. Pero también es cierto que el apellido Noboa estuvo vigente gracias a las excentricidades y a los memes y a los videos que el mismo Álvaro hacía. Y a la obra social de la mamá también. Por supuesto, la obra social de su madre y también la ejecutividad de su tía, más allá de la historia que don Lucho ha dejado en este país, ¿no? Ya, bueno, entonces ahí, Patricia, ¿a quién se parece más Daniel Noboa? ¿A la mamá, a Álvaro Noboa, a Isabel, al abuelo? Yo diría que él es su propia persona, que él puede haberse amparado en todas estas ventajas que le ha dado la genética, el historial político, la filantropía de su madre, pero el triunfo se lo ganó él. Ya. O sea, él no es parecido a Anabel Asín. La parte social de Daniel, sí, nadie puede discutir que es de Anabela. O sea, su herencia de conciencia social está claro que es... O sea, aprendió de su mamá. Que es de Anabela, aunque Álvaro también la tiene, pero claro, el estilo de Anabela es más apegado a la de Daniel. Claro, porque ellos tenían la cruzada de Nueva Humanidad desde mucho antes de que Álvaro sea candidato. Y que siquiera quiera incursionar en política. Y Álvaro, cuando la gente decía Álvaro sale con una Biblia, eso lo ha hecho siempre, no lo hacía por política. Ya, entonces eso quiere decir que él marca su propio estilo. No se parece a la tía, por ejemplo. No,
Yo diría que él es su propia persona. Uno puede agradecer las influencias que uno ha tenido, pero el triunfo es de Daniel Noboa. ¿Y está ahí algo del abuelo? Debe estar, debe estar. Pero no algo que podamos decir, es igualito al abuelo, es decir, su pragmatismo, su silencio, ¿no? No. Yo creo que él es un candidato sencillo, que eso es lo que le ha gustado a la gente. Daniel. Ya. Yo creo que él además tiene la ventaja de que es inteligente, de que uno se da cuenta inmediatamente cuán preparado es él. Ahora, el problema es su juventud. Daniel no es solo el presidente más joven del Ecuador, es el presidente más joven del mundo este rato. ¿Del mundo? Del mundo. El segundo, que tiene 36 años, es un primer ministro de Montenegro. Luego tenemos a Boric, que tiene 37. ¿Y hay alguien en Burkina Faso también? No. Y yo me revisé todo. Ya se revisó todo. Sí, tiene 37 años Boric y 39 años el príncipe Bin Salman de Arabia Saudita. Ya. Entonces Daniel es el candidato más joven del mundo, no es del Ecuador. ¿Cómo entonces entender este factor, la familia, la historia, el ícono de su papá en la campaña? Mira, lo podemos entender de tres formas distintas. La primera, en 2021, nosotros cuando se hablaba de que Álvaro Noboa podía ser candidato, hay que recordarse, nosotros, como no estaba confirmado, después de la papeleta electoral metíamos una pregunta, y si Álvaro Noboa fuera candidato, ¿cambiarías tu opción de voto para apoyarle a él? Y aquí veíamos que llegaba a segunda vuelta superando a prácticamente todos los demás. Teníamos a Andrés Arauz en torno al 30-35 y Álvaro Noboa pasaba a un 28-32. Es decir, una votación que prácticamente dejaba a Guillermo Lasso y Yacu Pérez completamente en el fuera 21. de juego. Por eso se genera la tensión de octubre del 2020, me parece, en donde se inscribe Álvaro Noboa. Pero no le dejan, y no le dejan adentro de su familia. Bueno, también. Pero luego, ya inscrito le tiran la candidatura abajo. Yo estuve presente en ese momento. Le tiran también el tribunal. Ya inscrito, lo cual no se puede hacer. Es ilegal, ilegítimo. Tiran abajo la candidatura de Noboa, porque Noboa no solamente que tenía buena intención de voto, sino que los negativos de Noboa eran muy poquitos. Daniel no quería que su papá fuera candidato en el año 2021. Bueno, ya esos son temas familiares internos, ¿no? Esos son temas familiares internos. Por la situación de enfermedad de su papá, de salud, ya un hombre de edad más avanzada. Por distintos motivos uno siempre busca cuidar a sus padres. Exactamente. Y ahí se produce la ruptura con los Sánchez también, ¿no es cierto? Con la familia Sánchez. Yo no veo que exista un tema de una ruptura porque son dos cosas totalmente distintas. Los Sánchez trabajan con Álvaro en corporación y Daniel, como dijo Patricia, tiene su propia imagen, tiene su propia agenda para seguir adelante que no incluye eso. Álvaro. Entonces, aparte de haber tenido una potencial votación a Álvaro Noboa de cara a 2021, ahora también le medimos durante la campaña. Entonces veíamos un Álvaro Noboa que tenía una aprobación cercana al 40% con poco rechazo. ¿Y por qué la gente se sentía tan cercana a Álvaro Noboa? Vamos a decir, esto puede ser por el pasado, es una figura amistosa, le ven como el abuelito cariñoso, pero todo esto nos hace llevar a un tercer argumento, y es, cuando veíamos a Javier Herbas en 2021, que también tuvo mucho éxito en TikTok, pero no despegó hasta el debate, aquí lo que veíamos es que había una figura conocida, vamos a decir, algo que permite tener un ancla, unas raíces, que hacen que la gente diga, ok, voy a apostar por una persona porque está con un partido que ya ha gobernado el país, un partido que ya tiene experiencia. Ahora teníamos a Daniel Noboa, una figura que durante mucho tiempo no era tan conocida, que en el debate le vieron, les gustó, tiene un apellido Noboa, viene de una familia que ya tuvo a Álvaro Noboa 5 veces candidato y encima es una figura con buena aprobación. Entonces vieron las raíces o las anclas suficientes como para decir, me gustó en el debate, por tanto voy a votar por él. Y aquí también hay algo importante, no había encuestas, fue genuino de la gente. No es que dijeron, no, he visto que Daniel Noboa está en la encuesta, voy a votar por él. No, nosotros en 2 días vimos que pasó del 5 al 20% en Vale. ¿Pero eso fue por lo que vio en el debate o ya se sentía en redes sociales una presión? Mira, antes del debate estaba entre el 5, el 6, 7% de voto por válido. Más redes sociales que haya hecho. 2 días después del debate pasa de 5, de hecho a 21%, es decir, sube 16 puntos solo en 2 días. Y lo único que había pasado era el debate, obviamente, y el postdebate, que también hay que recordar, en el postdebate hubo un Rafael Correa que dijo el claro ganador del debate fue... En el debate, Topic le entrega el paso a la segunda vuelta cuando dice, estamos elevando el debate. Vamos a decir, le añadieron más anclas para que la gente pudiera tomar esta decisión. Patricia, ¿hay el sello del PRIAN en este trabajo? ¿Usted ve eso? Hace un momento le preguntaba a Esteban, los Sánchez, Silca y su papá. Yo no los siento tan cercanos, ¿no? Yo no conozco la parte interna de eso, pero es obvio que ha quedado
esas 5 campañas de Álvaro para reconocer al hijo, porque si no, no se entiende por qué gana en toda la sierra. Pero está Movera, o sea, está lo que queda de Alianza País No, apoyándole. en la construcción del ADN de Daniel, obviamente están lo que quedó del agradecimiento de la gente de 5 campañas. Son 300.000 personas como lo que siguió del atendidas. PRIAN. Desde mi punto de vista, en el ADN de la construcción de Daniel como figura política, por supuesto que están los antecedentes de las 5 campañas de Álvaro con el PRIAN. Las 300.000 personas que Anabela atendió en sus brigadas médicas. Desde luego que sí. Patricia. El mismo Daniel en una entrevista en Vistazo, que después de que él pasó a la segunda vuelta, ha roto todos los récords. De llegó a como 350.000 vistas. Él mismo decía que su madre con esa acción es la persona que más regalos recibe en Navidad. Así. Que le llegan de todos los pueblos en agradecimiento a ese trabajo de hormiga que hace. Entonces, toda esa buena fe, eso iba a reflejarse en él. Y yo creo que él hizo un trabajo bien interesante, que lo que se llama en territorio, que eso no hicieron los otros candidatos. En esos sitios ya tenía rurales, ganado ese territorio. Ya tenía ganado, pero él lo repitió. Patricia, más en la costa que en la sierra. Yo diría que en la sierra, ¿cómo entendemos que gana Por eso todas digo. las provincias? Y en la gana, y entiendo por su acción, Esteban, Muchas gracias, Patricia. que gana en el oro. En Guayas está tan cerca, ¿no? Claro. Tan cerca. Y obviamente en Manabí siempre es Esteban, una sorpresa. para irme a corte brevemente porque ya me van a matar ahí adentro. ¿Qué términos de la personalidad de Daniel Noboa usted señala brevemente? Mira, O sea, el ímpetu, o no el ímpetu, pero esa manera de Daniel de insistir en lograr su meta es algo que yo personalmente admiro. Esa persistencia de como el agua en la roca, gota a gota hasta que la rompe. Es una persona aplicada, está trabajando, disciplinada, muy disciplinada, que eso es importantísimo, que mucha gente tal vez eso no lo analiza. ¿Qué es la disciplina de él? ¿Se levanta temprano, se deporte, Disciplina trabaja? es 5 de la mañana, salir a hacer tus ejercicios, hace, si no me equivoco, 10 kilómetros o 10 millas diarias, y él empieza su mañana con una rutina clara con respecto a su disciplina. Y esa disciplina es la que ha marcado los temas en campaña, porque a nosotros nos decían, Daniel llega a las 10 y empezamos 10:30, y así era, llegaba a 5 para las 10 El cierre de campaña estábamos. sí se retrasó 3 horas. Bueno, habrá momentos, pero por lo menos nosotros en el Oro sí cumplíamos la agenda a rajatabla. Malgenioso, un hombre de mal carácter, buen carácter. ¿Sabes que no? No, eso es otra cosa que él tiene. Él no es un tipo que de repente explota y que pega un grito, sino que te mira así como que, no, así no. Bueno, vamos a seguir hablando de Daniel Noboa luego del corte comercial. Seguimos aquí en Políticamente Correcto. Luego del corte hablaremos sobre la campaña de Daniel Noboa y los retos que tendrá que enfrentar para mantener su popularidad. No se desconecte de la señal de Coavisa. Comunicaliza fue una de las encuestadoras que con mayor precisión palpó el comportamiento ciudadano en estas elecciones. Así podemos ver el ascenso de Daniel Noboa en función de los diferentes nudos críticos ocurridos durante la campaña. Hasta el 13 de agosto, Noboa, según la línea morada, estaba en el fondo de la tabla sin que los asesinatos a Agustín Intriago y Fernando Villavicencio incidieran, como sí afectó a la candidatura de Luisa González de color celeste. A partir del primer debate, Noboa despuntó dejando atrás a Jan Topic, quien también fue superado por Cristian Zurita. Tras las elecciones del 20 de agosto, Noboa captó el respaldo del resto de candidaturas con ligeras fluctuaciones que no le pusieron en peligro ante Luisa, incluso después de su buen debate. En el fin de semana de los muñecos de cartón, en el feriado del 9 de octubre, Noboa volvió a trepar y luego cayó algunos puntos que Luisa recuperó con fuerza en el silencio electoral. Finalmente, Noboa ganó la elección con el 51,8% de los votos válidos frente a los 48,2% del correísmo. Noboa, candidato de la costa, pintó de morado todas las provincias de la sierra,
4 de la Amazonía, El Oro y Galápagos. Ganó en Quito y en Guayaquil. Además, en promedio heredó el 60% de los electores que en la primera vuelta se fueron con Villavicencio, Zurita, Jan Topic, Otto Sonnenholzner y Yacu Pérez. Estos datos dan forma al ADN político de un presidente que deberá preservar su popularidad durante los 18 meses que estará en el poder. Carlos, continúas. Bien, muchas gracias, Claudia, por esos datos. Álvaro Marchant, usted estuvo al frente de esta encuesta. El comportamiento de la gente que reflejan las encuestas de Comunicaliza demuestra que Noboa ganó porque el anticorreísmo votó por él. ¿Esa podría ser la gran conclusión? No solo el anticorreísmo votó por él. Cuando hacemos un análisis más serio, viste que todas las encuestas tenían una pregunta que era una especie de escala de correísmo, de muy anticorreísta a muy correísta. Y lo que veíamos es que el muy correísta votaba prácticamente en su totalidad por Luisa González, en algo correísta, vamos a decir, ya había algunas discrepancias, pero bueno, igual con muy anticorreísta y algo anticorreísta. Pero había una tercera escala, vamos a decir, un punto intermedio de un 40% de la población, el mayor segmento, que se clasificaba como ni correísta ni anticorreísta. Es decir, ya la gente empieza a buscar algo distinto y eso también fue lo que gustó de Daniel Noboa, que era una figura que no se metía en la vieja confrontación de correísmo y anticorreísmo, la polarización pero, Álvaro, siempre, y buscaba si vemos algo el distinto. mapa final de resultados, es un mapa casi calcado de lo de Lasso. Sí. Y ahí decíamos, y hace en el 2021, Lasso era el candidato al anticorreísmo. Pero cuando vemos cómo se comportó en porcentajes el electorado por provincias, vemos que hay provincias donde Daniel Noboa, en comparación con Lasso, sube 15 puntos, en otras, en comparación con Lasso, baja 9 puntos. Entonces, sí se puede ver, más, claro. exactamente, sí puede decirse que la sierra se pintó de morado, como se decía antes, por el color que se está usando, pero no necesariamente con el mismo porcentaje. Vemos provincias como Manabí, donde el resultado prácticamente fue idéntico al de la vez anterior, pero hay otras provincias como Azuay, donde sube, Cañar, otras donde baja, pero sí hay que verlo de manera no global, sino ya anticorreísmo y específica. algo más. No, pero ahí hay un detalle también que en la primera vuelta los resultados de Daniel se parecen mucho a los resultados de Correa en su primera elección. Y el tema es que, si bien es cierto que, como dice Álvaro, había un 30 correísta, un 30 anticorreísta, había ese 40% claro, que había que llegar con las propuestas para que la gente se decida. Pero no solamente eso. Mucha gente correísta votó por Daniel Noboa, como por ejemplo en la provincia del Oro, que el correísmo tenía 64%, no logra ese porcentaje esta vez. ¿Qué quiere decir? Que hubieron correístas que votaron por Daniel Noboa. ¿Por qué? Porque el correísta dice, a ver, yo voto por Rafael Correa. Luisa no es Rafael Correa. Entonces van a otro candidato. Hubo esa migración y esa migración fue donde Daniel, y en la primera vuelta también hubo ese fenómeno en un porcentaje menor. Patricia, con esta explicación que nos hace Esteban y Álvaro, vemos que de todas formas entonces es muy líquido el apoyo que tiene Daniel Noboa y que puede evaporarse como se le evaporó a Lasso en cuestión de meses. Todo es posible en este país. Sin embargo, yo creería que a diferencia de Lasso, hemos llegado en 2 ediciones a optar por gente que proviene del sector privado netamente. Pero que Lasso vino con un equipo representativo del liberalismo extremo. Daniel Noboa, en cambio, es un empresario, es más pragmático. Lo vemos en con quién se acompañó. Lasso llegó a Carondelet con un montón de jovencitos, para decir yo soy la figura cerebral que va a guiar esto. Daniel Noboa lleva a Alberto Dají, lleva a Mónica Plasencia, Palencia. ¿Y esto qué significa? Que él va a rodearse como un buen gerente de las personas que le den. Pero en cambio le han criticado mucho a Daniel Noboa por estar con Alberto Dají, por lo que él representa. Claro, pero de todos modos, Alberto Dají, que en su momento fue considerado un terrorista económico, él es responsable de pensar de todos modos que el Estado no debe ser borrado como son los ultraliberales. O sea, ¿usted le siente más prudente a Daniel Noboa que a un liberalismo? ¿No es un liberalismo loco? No, él se define a sí mismo como socialdemócrata. Centro-izquierda. Sí, como centro-izquierda. Yo no estoy tan de acuerdo con esa definición, pero sin embargo creo que va a ser más pragmático, que va
a preservar las cosas que son importantes del Estado, que no es un borrar del Estado, pero que sí va a dar las bases, ojalá, para el giro de que este país elimine eventualmente al populismo, porque el retraso del país es el populismo. Pero Daniel Noboa no es un nuevo populista, no es un neopopulista. Yo diría que no. ¿No? Yo diría que no. Carlos, ahí hay una diferencia, ¿no? Tú puedes decir cosas populares sin necesidad de ser populista. Como por ejemplo, decir que vamos a hacer eficiente al sector energético para que tú pagues todos los meses menos en tu planilla de luz. Un populista le hubiera puesto como decir, señores, vamos a bajar el precio de la luz. Daniel Noboa no ha caído en ese populismo ni baratillo de oferta, sino que ha hecho algo popular necesario en el país. Álvaro, ¿el populismo está reflejado en estas encuestas, en el comportamiento de la gente? ¿Qué entender por el populismo desde los estudios de comunicación? No hemos hecho una pregunta como para ver si consideran populista o no a un candidato. Académicamente se podría justificar que el correísmo sí ha caído en algunos momentos en el populismo. Y de hecho, si vamos a decir el análisis de escala ideológica, que muchas veces me decían, pero ¿por qué pones la escala del correísmo y no pones la escala ideológica? Es que al final la gente no sabe cuál es su ideología, porque ningún candidato hace bandera de una ideología concreta. Es que lo que estábamos ahora viendo, no sabemos si Daniel Noboa es centro-izquierda o centro-derecha. Es difícil, porque al final va hacia un estructuralismo que busca, desde la propia organización del Estado, solucionar los problemas. Pero cuando vemos este eje izquierda-derecha, es que incluso cuando le preguntas a la gente que vota al correísmo cuál es tu ideología, y esto no solo lo hemos detectado en las encuestas de Comunicaliza, también el Latinobarómetro y otras que se está analizando académicamente, un 20% del electorado del correísmo se considera de derecha, es decir, es algo contraintuitivo. O sea, claro. Entonces es muy difícil y claro, mientras no haya una ideología clara, también es difícil detectar este tipo de elementos. Pero tampoco es el momento de ideologías, la gente no está si eres derecha pero o eres izquierda. Tienes ¿no? que tener pero tienes que tener una línea si argumental que te permita llevar adelante un Tienes Si que no, tener un lineamiento, pero penosamente en el si no, Ecuador, a la vuelta de la esquina te los estrellas, partidos si no tienes políticos claro. no han hecho su trabajo en temas de ideología Pero un tampoco. presidente tiene que saber para qué sirve el Estado, qué quiero hacer con el Estado, qué quiero hacer con las cuentas fiscales y qué quiero hacer con la independencia de poderes, no sé. Que eso no va Eso de es la mano elemental. de ideología. No, yo creo Eso que va sí. de la mano Yo creo que sí. de ser ejecutivo. No, yo creo que sí. Va de la Patricia. mano de ser considerado demócrata. ¿Cuál es el principal problema de Rafael Correa? Es que no es demócrata. Esa es la esencia. Y el Ecuador sí quiere vivir en democracia. El Ecuador sí quiere, porque con todos los defectos es la ideología o el sistema que permite el progreso. Y eso se manifiesta en gran medida en la votación de la Sierra, que es una región que no estaba muy cercana pues, a Daniel Noboa. Eso a mí sí me llama la atención, porque ¿qué va a hacer Noboa con esos votos? Sin que se lo vayan a la vuelta de la esquina o se desilusionen de él. Tiene que servir en lo que ha ofrecido. O sea, si Daniel Noboa por lo menos nos ayuda a detener, ponerle un cortapisas a la inseguridad, avanzaremos. Porque los indígenas, contrario, yo sé que hay divisiones como las de ISA, pero hay indígenas bien empresarios. Veamos a los de Otavalo, veamos a los de Ambato, que tiene una población Y que tiene una visión muy empresarial, ¿no? muy empresarial, vota por Noboa. Álvaro, en ese sentido, ¿en la votación de la Sierra le está diciendo algo a Noboa o es una votación, no sé, líquida, que si le va mal a Noboa, pues le abandona? Puede que sí haya un sentimiento de querer un estilo de gobierno distinto. De nuevo, esta encuesta no es nuestra, dentro del Latinobarómetro siempre se ha visto, incluso con preocupación, que cada vez empieza a decirse más que en Ecuador es uno de los países que quiere más un sistema no necesariamente democrático. ¿Por qué? Porque al final durante muchos años se le acostumbró que con la mano dura se solucionaban los problemas. Y efectivamente, con la mano dura, pues la seguridad estaba más controlada, los ministerios tenían una jerarquía mucho más clara y más estructurada y salían las cosas. Y que con una mano quizás más blanda, más democrática, también hay que decirlo, no se han conseguido los resultados, ¿no? Bien, nos vamos a un siguiente corte comercial. Seguimos aquí en Políticamente Correcto. Si le interesa recibir las noticias de política en su celular, ingrese a ecuavisa.com y suscríbase al boletín informativo Código Rojas. Hacemos otra pausa y volvemos enseguida con más de Daniel Noboa y cómo descifrar su ADN.
Bien, seguimos en Políticamente Correcto y como las reflexiones durante el corte comercial están buenas, le quiero trasladar la pregunta a Álvaro, que decía hace un momento. Usted decía que en los focus group la gente no logra descifrar todavía a Álvaro Noboa. ¿Quién es él? Porque Daniel, perdón. Hicimos Sí. una serie de focus groups al final de la primera vuelta para entender también qué había ocurrido y sobre todo ver qué podía ocurrir en la segunda vuelta. Había muchos elementos muy interesantes. Ninguno de los dos candidatos tenía una imagen que la gente pudiera describir con detalle. De Luisa González decían, pues, sí, es la candidata del correísmo, es mujer, sería bueno que una mujer gobierne el país. Pero más allá de tópicos, no había mucho. De Daniel Noboa, bueno, sabían que hizo un buen debate, que estaba preparado, que tenía muchos elementos de fuerza, pero cuando le empezábamos a preguntar, ¿pero qué propuesta te gusta de cada uno? Bueno, en materia de seguridad de Daniel Noboa destacaban las barcazas para las cárceles en el océano, pero de Luisa González en materia de seguridad no sabían destacar nada. Y estamos hablando del claro primer problema. ¿Y eso se fue aclarando ya con el paso de la campaña o también sigue siendo una incógnita para el electorado que votó por Daniel Noboa? Desde el debate de la primera vuelta, por los principales candidatos añadimos una pregunta y es, después de que eligiesen por qué van a votar, les preguntábamos por qué votarías por él, ¿no? Entonces, por Jan Topic, hablamos todavía de la primera vuelta, el 45% votaba por él por su propuesta de seguridad. Durante toda la segunda vuelta, tanto Luisa González como Daniel Noboa, solo entre el 1 y el 2% votaban por ellos por su propuesta de seguridad. Es decir, no consiguieron trasladar una propuesta de seguridad. Sobre todo en el caso de Daniel Noboa, hablaban del empleo, en el caso de Luisa González hablaban también de cosas como que representa el correísmo. Ya. Ahora, Esteban, usted decía también que con el paso del tiempo van empezando a conocer a ese Daniel Noboa, van descubriendo cosas, por ejemplo, que usted decía que tiene una calculadora en la cabeza Daniel Noboa. Sí, Daniel es muy analítico, las estadísticas y la información confiable, fría que llega, él tiene la habilidad de hacerla muy digerible y se toman las decisiones de manera profesional, de manera científica, de manera técnica, y eso viene, como decía Patricia, de su formación universitaria, de haber estudiado estas maestrías, porque dentro de lo que nosotros encontrábamos en nuestras investigaciones, también había que muchas de las cosas que conocían de Daniel eran falsedades de la campaña sucia, más que temas reales de él. O sea, es un tipo analítico, muy pragmático, pero no es muy comunicativo, y eso sí le va a pasar factura porque gobernar es comunicar, y un mal comunicador no es un buen gobernante. Mira que la sigilosidad de mantener información reservada para nuestro propio uso en la campaña nos dio frutos. Como por ejemplo, saber que la primera vuelta, el debate era un hito básico para nosotros, y que sabíamos que en el debate, tal cual como sucedió en algún momento con Álvaro, en los debates Álvaro subía, y que iba a ser un hito, tanto en la primera vuelta y que estratégicamente se usó también en la segunda vuelta. Ya. Y en ese sentido, Patricia, ¿qué desafíos debe tener este perfil conocido frente a un tema que en cambio es muy viejo para el país, como es el de la impunidad? Estamos viendo ya dos escenarios. El uno es que el alcalde de Guayaquil, por ejemplo, le está diciendo, no, tiene que hablar con nosotros y con Nebot. Es decir, le están poniendo a Álvaro Noboa la agenda política de la gobernabilidad, cuando yo creo que debería ser al revés. Así es. Y él, yo creo que para no perder el respaldo, yo creo que el primer paso fallido que dio el presidente Lasso fue precisamente caer en esto de hacer una alianza legislativa con el correísmo y con los socialcristianos. Él nunca pudo recuperarse de eso y le tocó hacer después una alianza que le resultó falsa. Ahora, yo creo que sí debe haber conversaciones con todos, pero que Daniel Noboa tiene que tener una línea roja, y esa línea roja es no a la impunidad. El país no le perdonará si él deja impunes a los que han sido sentenciados. Y ahí sí me preocupa una cosa, porque podemos decir muy pragmático, muy analítico, hago lo que me conviene, el país, pero quizás de eso puede sacrificar la impunidad. A ver, ahí sí hay una gran diferencia, como por ejemplo lo que decía que le pasó a Lasso. Una cosa es gobernar con la Asamblea y otra cosa es depender de la Asamblea. Eso no puede suceder. Y debería de ser al revés, como dice Patricia. Le quieren marcar la agenda a Daniel Noboa
cuando debería ser al revés, pues deberían de ser los asambleístas que en teoría son los representantes de cada provincia a venir a decirle, presidente, ¿qué hacemos para sacar adelante al país? A Basixto le marcaron la agenda a Bucarán, le marcaron la agenda a Maguad, completamente a Novoa, de acuerdo. Le marcaron la agenda a Lucio Gutiérrez. A los únicos que no les marcaron la agenda fue a Correa y a Morena, me parecía a mí. Completamente de acuerdo de que eso ha sucedido, pero eso no quiere decir que esté bien. Y ya sabemos que eso está mal y que eso nos lleva, y yo voy más allá de los temas de impunidad, porque para mí tan grave es la impunidad de una persona que murió baleada en la calle o un niño que fue muerto en una heladería como alguien que atentó contra el país. Álvaro, la impunidad está presente en los sondeos de opinión, es un tema que a la gente le preocupa, es impunidad política, podríamos decir. Cuando preguntamos por los problemas, lo que destaca sobremanera es la inseguridad. Como segundo problema podríamos hablar del agregado de problemas económicos, pero cuando le preguntamos a la gente, al margen de la inseguridad, cuáles de estas políticas te gustaría que se trabajase con más prioridad, lo que te dicen es la lucha contra la corrupción, que podría de alguna manera también incluir la impunidad. ¿Por qué hablan de la lucha contra la corrupción? Es fácil, porque esto lo vimos en los focus groups, porque te están vinculando que el problema de la inseguridad está vinculada a la corrupción sistémica que habría en aduanas, que habría en fronteras, que habría en Pero cuando lugares. Empezamos ya, luego de las elecciones, a tenerle a un Daniel Noboa prácticamente contra la pared, y dicen, a ver, ¿te conviene ir con los correístas? Porque son 52 votos y hace rapidito mayoría. Claro. Y apoyados con los sarcristianos. O construye que está diciendo, cuidado, con ellos no, porque representan un montón de antivalores. Y también construye y le pone la agenda a Noboa. Entonces, si dice, si me voy con los correístas, ¿se cae el apoyo ciudadano a Noboa o no? O sea, ¿cómo reacciona la ciudadanía frente a esas alianzas? Hicimos dos preguntas en distintos momentos. La primera es si prefieres que haya consulta popular o prefieres que haya pactos con la Asamblea. Así de simple la pregunta, ¿te prefiere la gente pacto con la Asamblea? 60-40, más o menos. Yeah. Pero luego preguntamos para trabajar con mayor rapidez y para evitar los problemas que puede suponer el diálogo entre Asamblea y Ejecutivo, ¿preferirías que hubiera una consulta popular o pactos con la Asamblea? Y aquí sí que la gente prefiere por rapidez la consulta popular. Esteban, sí, por ejemplo, ¿Noboa permitiría una comisión de la verdad para revisar los casos de juicios al expresidente Correa, que esa es la moneda de negociación del correísmo? Eso no podría respondértelo yo, Carlos, realmente. Pero eso debería ser una línea roja, ¿o no? Mira, más bien yo acotando a lo que dice Álvaro, él dice pactos con la Asamblea. Yo más bien lo llevaría a conversaciones, que es el término que usó Patricia, pero definitivamente la consulta popular te libra de lo que Daniel dijo en su declaración en la primera vuelta cuando yo estuve acompañándolo, no a las trincas. Pero lo que me preocuparía a mí es que por hablar en teoría de cómo están repartiéndose el poder, dejar que el Consejo de Participación Ciudadana o la Corte Nacional reparta para el correísmo jueces y organismos de control. Obvio que ¿Qué es lo que ellos van a querer, por ejemplo? Obvio que eso no es ni ético ni moral. Y que no le hace bien al país. Y desde el gobierno, obviamente, nosotros deberíamos de buscar que eso sea hecho de manera justa y correcta. Patricia, finalmente, entonces ahí. A mí me parece que en lugar de la consulta popular debería llamar a un plebiscito, esa propuesta a un referéndum para eliminar la Constitución actual y tomar la de 1998, donde se elimina el verdadero motor de la corrupción, que es el Consejo de Participación Ciudadana, al cual, con la excepción del Consejo Transitorio, no le encontramos fórmula, porque no tiene razón de ser. Es una creación de la mente no sé de quién, pero que sirvió para el autoritarismo de Correa y para la corrupción. Bien, nos vamos a un siguiente corte comercial. Volvemos con las conclusiones. Entramos en la etapa de conclusiones. Álvaro Marchante, ¿cómo descifrar el ADN político de Daniel Noboa?
Claro, ahora la clave es sobre todo que tenga una visión país. Los problemas para los ciudadanos están claros, quieren que haya seguridad en el país y posteriormente que se genere empleo, pero sobre todo que haya un caldo de cultivo en el país que genere la seguridad suficiente como para que una persona tenga la confianza de emprender. Tenemos un presidente ahora con 10 puntos más de aprobación que Guillermo Lasso cuando empezó, él empezó con el 40, Daniel Noboa empieza por encima del 50, mantener esta aprobación, subirla o incluso pensar en la reelección dependerá de esto. Esteban Quirola. Bueno, lo políticamente correcto desde mi punto de vista es eliminar la maldad de la política que nos lleva a anteponer muchas de las veces egos por encima de las necesidades, pasiones por encima de lo que los acuerdos que el país necesita, y es políticamente correcto en este momento definitivamente pacificar el país en pro de los más necesitados, en pro de las familias, en pro de todo un pueblo. Patricia Estupiñán, ¿qué es lo políticamente correcto? Lo políticamente correcto este rato es apoyar al presidente que hemos elegido, pero también demandarle que no, para gobernar, tenga líneas rojas. Y esa línea roja es que no exista corrupción en el país, que no se favorezca la impunidad, porque todo ello contribuye con lo que hoy sufrimos, este agobio de la violencia, y no podemos progresar porque cuando hay violencia no existe posibilidades de inversión. Y a él le votaron la gente porque solucione la inseguridad y por el empleo. Y bien, si nos dejamos llevar por el famoso clivaje generacional y las características personales del nuevo presidente, podríamos decir que el país inaugura un nuevo ciclo político marcado por la juventud y los relevos. Sin embargo, esa característica no es en sí ni buena ni mala, ni mejor o peor. Es un mero dato factual. Lo de fondo es identificar las fortalezas y el talento del nuevo mandatario para liderar una administración eficiente y darle un nuevo ritmo a la complicada política ecuatoriana. En ese propósito, Noboa tiene que tener en cuenta dos elementos importantes. El primero, que es él, y no el correísmo, no el PCC, no construye, quien debe marcar la agenda nacional. Y sobre su propuesta, insistir en apoyos transparentes y cívicos. Si Noboa deja que la impunidad avance, su gobierno estará liquidado en pocos meses. El segundo elemento tiene que ver con una amplia comprensión del triunfo que supuso para él el voto en la sierra, por lo que tendrá que hacer esfuerzos primordiales para sostener esa base política que le garantice el 80% de la gobernabilidad nacional que está por fuera de la Asamblea, pues el país clama estabilidad. Hasta el próximo programa. Y con estas reflexiones cerramos este debate de políticamente correcto electoral. Recuerde que puede escucharnos en Spotify en la lista de reproducción. Nosotros nos volvemos a encontrar el siguiente domingo. Siga con la señal de Ecuavisa.